¿Qué harías si tu hijo de 7 años te despertara en plena madrugada gritando sobre soldados romanos que jamás debería conocer? ¿Y si te dijera con lágrimas en los ojos que vio morir al Hijo de Dios hace más de 2000 años? En las calles empedradas de San Luis Potosí, donde el aroma del café de olla se mezcla con el incienso de las iglesias coloniales, vivía una familia que jamás imaginó que su vida tranquila se convertiría en uno de los casos más perturbadores de memoria ancestral documentados. En México, los Morales eran una familia católica tradicional. Eduardo, empleado de una maquiladora de autopartes, y su esposa María Elena, maestra de primaria, habían construido una vida sencilla pero plena en una casa de adobe pintada de amarillo en el barrio de San Miguelito. Su único hijo, Santiago, había nacido en una tarde lluviosa de marzo del 2017, bajo el repique de las campanas que anunciaban el Ángelus. Durante sus primeros 6 años, Santiago fue un niño aparentemente normal. Jugaba fútbol en el patio de tierra, se divertía con las caricaturas de superhéroes y perseguía a las gallinas de su abuela Consuelo, pero había algo en sus ojos color miel que inquietaba a María Elena, una profundidad extraña, como si hubiera visto tragedias que ningún niño debería conocer. Los primeros indicios llegaron en forma de pesadillas. Santiago despertaba llorando, balbuceando palabras que sus padres no entendían. Algo sobre hombres con cascos y gritos en una colina. María Elena lo consolaba con arrullos y agua de azahar, pensando que eran los miedos normales de la infancia, pero fue la madrugada del 15 de septiembre de 2024, día de la independencia, cuando todo cambió para siempre. El grito desgarrador que salió del cuarto de Santiago hizo que Eduardo y María Elena saltaran de la cama como resortes. No era el llanto típico de una pesadilla, era algo más profundo, más aterrador. Era el grito de alguien que había visto el horror. Corrieron por el pasillo de la casa. La luz de la luna se filtraba por la ventana, creando sombras fantasmales sobre las paredes de adobe. Encontraron a Santiago sentado en su camita, temblando como una hoja al viento, con los ojos fijos en la imagen del Sagrado Corazón que colgaba sobre su cómoda. «Mamá, papá», gritó con voz quebrada. «Él está aquí, el maestro está aquí y está llorando sangre». María Elena se acercó lentamente, sintiendo que un escalofrío le recorría la espina dorsal. «Santiago, mi amor, fue solo una pesadilla. No hay nadie aquí». Pero el niño negó con la cabeza, señalando hacia la imagen sagrada. «No, mamá, yo lo vi cargar la cruz, yo estaba ahí, los soldados se reían y la gente gritaba cosas feas». Eduardo encendió la luz del cuarto, esperando que la claridad tranquilizara a su hijo, pero lo que vio en los ojos de Santiago lo desconcertó profundamente. No era miedo infantil, era el reconocimiento maduro de alguien que había sido testigo de algo terrible. «Hijo», dijo Eduardo arrodillándose junto a la cama, «cuéntanos qué soñaste». Santiago se secó las lágrimas con su pijama de dinosaurios. «No fue un sueño, papá. Yo estaba parado en una colina llena de piedras. Hacía mucho calor y olía a sangre y a madera mojada». María Elena y Eduardo intercambiaron miradas de preocupación. Los detalles que describía su hijo eran demasiado específicos para ser producto de la imaginación de un niño de 7 años. «¿Y qué más viste, Santiago?», preguntó María Elena con voz temblorosa. «Vi cuando lo clavaron en la madera», susurró el niño. «El ruido era horrible, como cuando el tío Memo martilla en su taller, pero más fuerte. Y había mucha gente llorando». Santiago hizo una pausa como si le costara trabajo continuar. «Y había un soldado que tenía una cicatriz en la cara, aquí». Se tocó la mejilla izquierda. Él fue el que echó suertes por la túnica del maestro. Esa noche, ninguno de los 3 pudo volver a dormir. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada en la casa amarilla del barrio San Miguelito. Eduardo se levantaba cada mañana al sonido del gallo del vecino. Desayunaba huevos rancheros con frijoles que María Elena le preparaba, y se dirigía a la maquiladora donde el ruido de las máquinas y el olor a aceite industrial lo tranquilizaban con su familiaridad. María Elena continuaba con su rutina en la escuela primaria Benito Juárez, enseñando matemáticas a niños de 2º grado. Pero no podía concentrarse. Cada vez que veía a Santiago, recordaba esa mirada profunda, esas palabras imposibles para un niño de su edad. Los pequeños detalles extraños
comenzaron a acumularse como gotas antes de la tormenta. Santiago rechazaba categóricamente comer carne de cerdo, algo que nunca había hecho antes. «No se debe», decía con convicción cuando María Elena le ofrecía carnitas o chicharrón. «Mi gente no comía eso». «¿Tu gente?», preguntaba María Elena. «¿De qué gente hablas, mi amor?» «De los que seguíamos al maestro», respondía Santiago como si fuera lo más obvio del mundo. Una tarde, mientras María Elena barría el patio bajo la sombra del tejocote que daba frutos desde hacía 20 años, Santiago se acercó con un puñado de tierra en las manos. «Mamá», dijo con esa seriedad que ya la aterrorizaba, «¿tú sabías que la tierra de Jerusalén huele diferente cuando llueve?» María Elena dejó de barrer. Sus manos comenzaron a temblar alrededor del mango de la escoba de palma. «¿Cómo sabes tú cómo huele la tierra de Jerusalén, Santiago?» El niño sonrió con una nostalgia que no correspondía a sus 7 años. «Porque yo estuve ahí, mamá. Yo caminé por esas calles cuando era grande, antes de venir aquí contigo». Cada mañana, María Elena despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño extraño, pero cada día, Santiago le recordaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo bajo su techo. Una semana después del incidente nocturno, mientras el aroma del café de olla llenaba la cocina y los rayos del sol de septiembre se filtraban por la ventana que daba al patio, Santiago apareció en el marco de la puerta con una expresión que María Elena ya había aprendido a temer. «Mamá», dijo subiéndose a su silla de madera pintada de verde, «¿tú sabes qué pasó con Bartimeo después de que recuperó la vista?» María Elena casi dejó caer la olla de barro donde hervía el café. Bartimeo. Había escuchado ese nombre en la iglesia, por supuesto, pero ¿cómo podía un niño de 7 años recordar detalles de personajes bíblicos tan específicos? «¿Quién es Bartimeo, mi amor?», preguntó tratando de sonar casual mientras su corazón se aceleraba. «Era un ciego que se sentaba junto al camino de Jericó», respondió Santiago con la naturalidad con que otros niños hablan de sus juguetes. «Siempre estaba ahí pidiendo monedas. Tenía una túnica café toda rasgada y olía a sudor y polvo». Eduardo, quien estaba alistándose para ir al trabajo, se quedó inmóvil con la camisa a medio abrochar. Los detalles que describía su hijo no estaban en ningún catecismo infantil que conociera. «Cuando el maestro pasó por ahí con todos nosotros», continuó Santiago jugando con las migajas de pan dulce en su plato, Bartimeo comenzó a gritar muy fuerte: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». La gente le decía que se callara, pero él gritaba más fuerte. María Elena se sentó pesadamente en la silla frente a su hijo. «¿Y qué pasó después, Santiago?» El maestro se detuvo y le dijo a Pedro que lo trajera. Bartimeo se quitó su manta, era lo único que tenía, y vino corriendo. Tropezó 2 veces porque no veía. Los ojos de Santiago se iluminaron con el recuerdo, y cuando el maestro le tocó los ojos, Bartimeo comenzó a llorar porque pudo ver el cielo azul por primera vez. Eduardo terminó de abrocharse la camisa con manos temblorosas. «Hijo, ¿dónde escuchaste esa historia tan detallada?». La respuesta de Santiago los dejaría sin aliento. «Yo estaba ahí, papá. Yo era el que ayudaba a cargar las provisiones. Vi cuando los ojos de Bartimeo se volvieron claros como el agua del pozo». Esa tarde, María Elena no pudo concentrarse en sus clases. Mientras enseñaba las tablas de multiplicar y corregía cuadernos con garabatos de sumas, las palabras de Santiago resonaban en su cabeza como campanas insistentes. Decidió hacer algo que nunca había hecho: investigar. Después de terminar sus labores, se dirigió a la biblioteca del seminario que estaba a 3 cuadras de la escuela. El padre Sebastián le había dado permiso para consultar los libros de teología, que normalmente solo leían los seminaristas. Con manos nerviosas buscó referencias sobre Bartimeo en los evangelios. Lo encontró mencionado en Marcos, capítulo 10, pero lo que la dejó helada fue un comentario en una edición académica que decía: según algunas tradiciones apócrifas, Bartimeo siguió a Jesús después de su curación, convirtiéndose en uno de los discípulos menores que ayudaba cargando provisiones. ¿Cómo podía Santiago saber detalles que solo aparecían en textos que ni siquiera ella, que trabajaba tan cerca de la iglesia, conocía? Regresó a casa cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros que rodeaban San Luis Potosí, pintando el cielo de naranja y púrpura.
El aroma de las tortillas recién hechas que preparaba la vecina doña Carmen se mezclaba con el humo de las fogatas donde otros vecinos quemaban hojas secas. Encontró a Eduardo en el patio, sentado en el banco de madera bajo el tejocote, viendo a Santiago jugar con sus carritos. Pero algo había cambiado. Su esposo tenía una expresión que nunca había visto, una mezcla de asombro y miedo. «María Elena», le dijo con voz quebrada cuando ella se acercó, «tienes que escuchar lo que me contó Santiago esta tarde». Eduardo había llegado del trabajo más temprano que de costumbre esa tarde. Mientras se quitaba las botas llenas de grasa en el patio trasero, Santiago se había acercado con esa naturalidad con que los niños comparten sus secretos más grandes. «Papá», le había dicho, «¿tú sabías que cuando crucificaban a alguien, primero le daban a beber vino mezclado con hiel para que no sintiera tanto dolor?» Eduardo se había quedado paralizado. «¿Cómo sabes eso, mijo?» «Porque yo vi cuando se lo ofrecieron al maestro», había respondido Santiago con simplicidad. Pero él no quiso tomarlo. Movió la cabeza y dijo que tenía que sentir todo para poder salvarnos. Pero lo que realmente había estremecido a Eduardo fue lo que vino después. Santiago había descrito con una precisión que helaba la sangre el sonido que hacían los clavos al atravesar la madera y la carne. Sonaba como cuando tú golpeas un clavo en una tabla mojada, papá, pero más fuerte. Y después había silencio, un silencio que dolía en los oídos. También había un soldado. Había continuado Santiago mientras movía sus carritos por la tierra, que se llamaba Marco. Tenía una cicatriz en la frente y siempre estaba masticando algo. Él fue el que echó suertes por la túnica del maestro. Eduardo le había preguntado con la voz más calmada que pudo reunir: «¿Cómo sabes el nombre del soldado, Santiago?» Porque los otros soldados le gritaban: «Marco, te toca a ti», cuando iban a clavar los pies. Ahora sentados en la mesa de la cocina, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, María Elena y Eduardo procesaban lo imposible. El aroma del té de manzanilla se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire como niebla densa. «Eduardo», susurró María Elena, «encontré algo en la biblioteca del seminario. Los detalles que cuenta Santiago, algunos están en libros que hasta los sacerdotes consideran muy especializados». Eduardo movió la cabeza lentamente. «Y lo del soldado Marco, no sé de dónde pudo sacarlo. Nunca hemos visto películas de la crucifixión y en el catecismo para niños no mencionan nombres de soldados romanos». Un silencio pesado llenó la cocina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido al abuelo Esteban y el ladrido lejano de los perros del barrio. «María Elena», dijo finalmente Eduardo, «creo que necesitamos ayuda. Esto ya no es cosa de niños». Pero ninguno de los dos sabía que al día siguiente Santiago les daría una prueba tan contundente que ya no podrían dudar de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en su pequeña casa amarilla. La madrugada del 28 de septiembre llegó con un frío que calaba hasta los huesos en San Luis Potosí. María Elena despertó al escuchar pasos sigilosos en el pasillo de la casa. Con el corazón acelerado, se levantó de la cama sin despertar a Eduardo y siguió el sonido hasta la sala. Santiago estaba parado frente a la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en la pared, susurrando palabras en un idioma que María Elena no reconocía. La luz de la luna que se filtraba por la ventana creaba sombras extrañas sobre el rostro infantil de su hijo. «Santiago, ¿qué haces despierto, mi amor?», preguntó acercándose lentamente. El niño se volteó con lágrimas en los ojos. «Estaba hablando con el maestro, mamá. Me dijo que pronto van a venir personas que no van a creer, que van a decir que estoy enfermo de la cabeza». Como si hubiera sido una profecía, esa misma mañana apareció en la puerta de la casa una mujer que María Elena conocía de vista. Doña Esperanza Vázquez, la hermana del padre Sebastián, quien trabajaba como directora de la escuela primaria donde estudiaba Santiago. «Buenos días, María Elena», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Podemos hablar?». Doña Esperanza tenía unos 60 años, cabello gris recogido en un chongo severo y esa autoridad que dan 4 décadas frente a niños de primaria. Llevaba un suéter azul marino y una falda larga que le llegaba hasta los tobillos, como si el tiempo se hubiera detenido en 1980. Se sentaron en la salita mientras Santiago jugaba en el patio. El aroma del café recién hecho
se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire como niebla matutina. «María Elena», comenzó doña Esperanza con esa voz que usaba para regañar a los estudiantes traviesos, «me han llegado rumores muy preocupantes sobre Santiago». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó María Elena, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago. «Dicen que el niño anda contando historias muy raras en la escuela, que dice que conoció a Jesucristo». Doña Esperanza se persignó 3 veces rápidamente. «Eso es blasfemia, hija. Los niños no pueden andar inventando esas cosas». María Elena sintió que la sangre se le subía a las mejillas. «¿Y si no las está inventando?». La expresión de doña Esperanza se endureció como cemento al secarse. «No digas barbaridades, María Elena. Esas son cosas del demonio. Mi hermano, el padre Sebastián, está muy preocupado. Dice que deberían llevar al niño con un psicólogo, o mejor aún, con alguien que le haga una limpia». «Santiago no está poseído», respondió María Elena con una firmeza que ella misma no sabía que tenía. «Lo que cuenta tiene sentido. Conoce detalles que habrá escuchado en algún lado», la interrumpió doña Esperanza levantando la voz. «Los niños son como esponjitas. Absorben todo lo que oyen. Seguramente vio alguna película o escuchó algún programa de radio, pero justo en ese momento, como si hubiera estado esperando su turno, Santiago apareció en la puerta de la sala. Sus ojitos color miel se fijaron directamente en doña Esperanza. «Buenos días, maestra Esperanza», dijo con esa educación que María Elena le había inculcado desde pequeño. «¿Usted vino a preguntarme sobre el maestro?». Doña Esperanza se puso rígida en su silla. «Santiago, siéntate aquí, vamos a platicar». El niño obedeció, subiéndose a una silla y balanceando las piernas como hacen todos los niños de su edad. «A ver, Santiago», dijo doña Esperanza con voz dulce pero firme, «cuéntame esas historias que andas contando en la escuela». Santiago la miró con esa seriedad que ya María Elena conocía bien. «¿Cuáles quiere que le cuente, maestra? ¿La de cuando el maestro multiplicó los panes y yo ayudé a repartirlos? ¿O la de cuando sanó al leproso que vivía cerca de la Puerta de los Leones?» «¿Puerta de los Leones?», preguntó doña Esperanza frunciendo el ceño. «¿Qué es eso?». «Era una de las puertas de Jerusalén», respondió Santiago como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Por ahí entraban los que venían de Jericó. Siempre había mercaderes vendiendo higos y aceitunas. La tensión en la sala se podía cortar con cuchillo». Doña Esperanza intercambió una mirada nerviosa con María Elena. «Santiago», continuó la directora, claramente tratando de atraparlo en alguna inconsistencia, «si tú estabas ahí, dime qué comían en esos tiempos». Santiago sonrió como si finalmente le preguntaran algo fácil. «Pan de cebada, pescado seco, higos, aceitunas, miel, queso de cabra». Hizo una pausa pensativa. «Y en las fiestas especiales, cordero asado, pero casi nunca había carne porque era muy cara». Doña Esperanza estaba empezando a sudar a pesar del frío matutino. ¿Y cómo era Jesús físicamente?» Los ojos de Santiago se iluminaron con un cariño profundo. «Era más alto que mi papá Eduardo, pero no mucho. Tenía el cabello café oscuro hasta aquí», se tocó los hombros, «y siempre estaba un poco despeinado por el viento. Su barba no era muy larga y tenía manos grandes y fuertes de trabajar con madera». Hizo una pausa como si estuviera viendo la imagen frente a él, pero lo más bonito eran sus ojos. Eran café claro, como la miel, y cuando te miraba, sentías que podía ver tu alma completa, hasta las partes que tú mismo no conocías. Doña Esperanza se levantó bruscamente de la silla. «María Elena, esto no puede seguir. El niño está enfermo o está poseído». Pero entonces Santiago hizo algo que nadie esperaba. Se bajó de su silla, se acercó a doña Esperanza y le puso una manita en el brazo. «No se preocupe, maestra», le dijo con voz suave. «Sé que es difícil de creer, pero el maestro me dijo que usted también lo va a entender pronto». Y luego, para asombro de las dos mujeres, Santiago comenzó a recitar algo en un idioma gutural y hermoso que ninguna de las dos había escuchado jamás. «Yeshua Malka Dalma, Rabonit Kula». La voz de doña Esperanza salió como un susurro. ¿Qué está diciendo?» Santiago sonrió con esa paz que solo tienen los niños cuando hablan de algo que aman profundamente. «Le estoy diciendo que Jesús es el Rey del mundo, el Maestro de todos. Es arameo, maestra,
Era el idioma que hablábamos. Doña Esperanza se desmayó. Capítulo 4. Los ojos de la fe. Mientras María Elena abanicaba a doña Esperanza con una revista vieja y Eduardo llegaba corriendo desde el taller al escuchar los gritos, Santiago permanecía de pie junto a la directora desmayada, con esa mirada serena que ya era su sello distintivo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Eduardo, aún con las manos manchadas de grasa, al ver a doña Esperanza tendida en el sofá de la sala. Santiago le habló en arameo, susurró María Elena, como si las palabras fueran demasiado grandes para su boca. Un idioma que murió hace 2000 años. Cuando doña Esperanza recuperó la conciencia, sus primeras palabras fueron: «Tengo que hablar con mi hermano inmediatamente». Esa misma tarde, el padre Sebastián apareció en la casa amarilla del barrio San Miguelito. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, sotana negra impecable y esos ojos azules penetrantes que parecían leer las almas. Hablaba con esa autoridad suave pero firme que solo dan décadas de sermones dominicales. «Familia Morales», dijo ajustándose los lentes, mientras se sentaba en la misma silla donde horas antes se había desmayado su hermana, «he venido porque lo que me contó Esperanza, si es cierto, requiere una evaluación muy seria». Eduardo se había cambiado la ropa de trabajo y se había peinado con gomina por primera vez en meses. «Padre, nosotros somos gente de fe, pero esto nos está asustando». «Y tienen razón en asustarse», respondió el sacerdote. «Los fenómenos sobrenaturales no son juegos. Pueden venir de Dios o de lugares más oscuros». Santiago apareció desde la cocina, donde había estado ayudando a María Elena a preparar café y galletas de canela para el padre. Al ver al sacerdote, no mostró timidez ni curiosidad excesiva, como si de alguna manera hubiera estado esperando este momento. «Buenas tardes, padre», saludó con esa educación que sus padres le habían inculcado. El padre Sebastián lo observó con la misma intensidad con que un joyero examina una piedra preciosa cuya autenticidad debe determinar. «Buenas tardes, Santiago. ¿Sabes por qué estoy aquí?» «Sí, padre. Usted quiere saber si digo la verdad sobre el maestro». El sacerdote se inclinó hacia adelante. «Exactamente. Y para eso voy a hacerte algunas preguntas muy específicas. ¿Estás dispuesto?» «Sí, padre». Primera pregunta, Santiago. Si tú realmente conociste a Jesús, dime cuál era su oración favorita. Santiago cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando. Cuando los abrió, comenzó a recitar con voz clara y melodiosa. «Abba, Abad Bishmaya, Net Kadash Shmak, Tete Malkutak». El padre Sebastián palideció visiblemente. «Dios mío», murmuró. «¿Qué pasa, padre?», preguntó María Elena con voz nerviosa. Acaba de recitar el Padre Nuestro en arameo, en el arameo galileo exacto que habría usado Jesús. El sacerdote se quitó los lentes para limpiarlos con manos temblorosas. Es una variante dialectal que solo conocen unos pocos especialistas en lenguas bíblicas del mundo. Santiago sonrió con naturalidad. «El maestro nos la enseñó una noche cuando acampamos cerca del mar de Galilea. Éramos como 100 personas sentadas en círculo alrededor del fuego». Segunda pregunta, continuó el padre Sebastián, tratando de recuperar la compostura. Si realmente estuviste ahí, describe el momento exacto de la crucifixión, algo que solo un testigo presencial podría saber. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Cuando lo clavaron, el maestro no gritó como los otros dos. Solo cerró los ojos muy fuerte y susurró algo que solo yo alcancé a escuchar, porque estaba escondido detrás de unas rocas. «¿Qué susurró?», dijo. «Abba Shlaklon, la Yadin Ma Abdin». El padre Sebastián dejó caer su libreta. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», tradujo con voz quebrada. En arameo perfecto. Eduardo y María Elena se miraron sin comprender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que estaban presenciando algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Santiago», continuó el sacerdote, «las escrituras oficiales mencionan que Jesús dijo 7 frases desde la cruz. ¿Las recuerdas todas?». El niño se secó las lágrimas con la manga de su playera de los Pumas. Primero pidió perdón por los soldados. Después le prometió al ladrón bueno que estaría con él en el paraíso. Le dijo a Juan que cuidara a su mamá María. Gritó preguntándole a Dios por qué lo había abandonado.
Dijo que tenía sed. Después dijo que todo estaba cumplido. Y al final le entregó su espíritu a su papá del cielo. Las 7 palabras están perfectas, respondió el sacerdote. Pero hay algo más, Santiago. Existe una 8ª frase que no aparece en los evangelios oficiales, pero que está registrada en un manuscrito muy antiguo que se guarda en los archivos secretos del Vaticano. Si realmente estuviste ahí, podrías conocerla. Santiago cerró los ojos nuevamente, como si estuviera reviviendo el momento más doloroso de su memoria. Después de entregar su espíritu, cuando ya todos pensábamos que había muerto, abrió los ojos una última vez y me miró directamente a mí. La voz del niño se quebró y me dijo: Talia, la te de Hel, Esil Waemar Lon de Cayem Ana. El padre Sebastián se puso de pie tan bruscamente que volcó su taza de café. Muchacho, no temas, ve y diles que he resucitado, tradujo con voz temblorosa. Esa frase exacta está en el manuscrito de Nag Hammadi, código 13, folio 47. Un documento que no ha sido traducido públicamente y que solo conocemos 3 especialistas en todo México. Se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos, pero antes de salir, se volteó hacia Santiago. Mañana quiero que vengas a la iglesia de San Sebastián. Hay alguien muy especial a quien necesitas conocer. Esa noche, después de acostar a Santiago, María Elena y Eduardo se quedaron despiertos en la cocina, bebiendo té de manzanilla y tratando de procesar lo imposible. «Eduardo», susurró María Elena, «¿tú crees que nuestro hijo realmente estuvo ahí?» «No lo sé, mi amor, pero algo me dice que mañana vamos a tener respuestas que tal vez no estemos preparados para escuchar». En su cuarto, Santiago dormía profundamente, abrazado a su osito de peluche desgastado. Pero si alguien hubiera estado muy atento, habría podido escuchar que entre sueños susurraba palabras suaves en arameo, palabras que sonaban como oraciones de 2000 años de antigüedad. La iglesia de San Sebastián se alzaba en el centro histórico de San Luis Potosí como una fortaleza de cantera rosa que había resistido 3 siglos de terremotos, revoluciones y el paso implacable del tiempo. Sus torres gemelas se recortaban contra el cielo azul de la mañana, mientras las campanas anunciaban la misa de las 10 con su repique ancestral. Pero esa mañana del 29 de septiembre, la iglesia recibiría a un visitante que había viajado desde muy lejos, no en kilómetros, sino en años. Muchos años. El padre Sebastián había pasado toda la noche en oración y llamadas telefónicas. A las 3 de la madrugada había contactado al Vaticano. A las 5 había hablado con el Instituto Bíblico de Jerusalén. A las 7 con la Universidad Pontificia de Roma. La respuesta había sido unánime: tráiganlo inmediatamente. Cuando la familia Morales llegó a la iglesia, encontraron algo inusual. Había 3 hombres desconocidos esperando en la sacristía junto al padre Sebastián. Uno de ellos vestía sotana roja con detalles dorados. Los otros 2 llevaban trajes oscuros y maletines de cuero que parecían contener documentos importantes. «Familia Morales», dijo el padre Sebastián con voz solemne, «les presento al Monseñor Giuseppe Torretti, enviado especial de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano». El hombre de sotana roja era anciano, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos verdes que brillaban con una inteligencia penetrante. Hablaba español con acento italiano que le daba un aire de autoridad celestial. También están aquí el Dr. James Richardson, especialista en memoria excepcional de la Universidad de Harvard, y el profesor David Ben Gurion, arqueólogo bíblico del Instituto de Estudios del Cristianismo Primitivo de Jerusalén. Santiago observaba a los visitantes con esa tranquilidad que ya caracterizaba todos sus encuentros con adultos importantes. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad serena, como si reconociera en ellos a viejos conocidos. «Santiago», dijo el monseñor Torretti, arrodillándose para quedar a la altura del niño, «¿sabes por qué hemos venido desde tan lejos?» «Sí, señor. Ustedes quieren saber si de verdad estuve con el maestro cuando lo mataron». «Exactamente, figlio mío, y para eso vamos a hacerte una prueba muy especial». El doctor Richardson abrió su maletín y sacó una grabadora digital, varias fotografías en blanco y negro, y algo que hizo que Santiago retrocediera instintivamente, una réplica exacta de un clavo romano usado en crucifixiones. «Santiago»,
dijo el profesor Ben Gurión con acento hebreo marcado. Estas fotografías son de excavaciones arqueológicas en Jerusalén. Algunas son de lugares que existían en tiempos de Jesús, otras son de sitios que se construyeron después. ¿Podrías decirnos cuáles reconoces? La primera fotografía mostraba ruinas de piedra antigua. Santiago la observó durante unos segundos. Esta es la piscina de Betesda, dijo sin dudar. Tenía 5 pórticos con columnas. Siempre estaba llena de enfermos esperando a que se moviera el agua. El profesor Ben Gurión intercambió una mirada significativa con sus colegas. ¿Cómo sabes que tenía 5 pórticos? Porque yo fui ahí muchas veces con el maestro. Él sanó a un hombre que llevaba 38 años paralítico. El hombre estaba acostado en una estera raída, junto a la columna del medio. La segunda fotografía mostraba una calle empedrada entre muros altos de piedra. Esta es la Vía Dolorosa, dijo Santiago, y su voz se quebró ligeramente. Por aquí cargó la cruz el maestro. Yo caminé detrás de él, pero los soldados no me dejaban acercarme. ¿Recuerdas algún detalle específico de ese camino? Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Había una mujer que le limpió la cara con un trapo. Se llamaba Verónica, y también estaban las mujeres que lloraban. El maestro les dijo que no lloraran por él, sino por sus hijos. El monseñor Torretti estaba tomando notas frenéticamente. Santiago, ¿qué más recuerdas de ese día? Había mucha gente gritando. Unos decían cosas feas, pero otros lloraban. Y había un hombre que ayudó a cargar la cruz cuando el maestro ya no podía más. ¿Recuerdas su nombre? Simón. Venía del campo y olía a trigo y a sudor. Los soldados lo obligaron a ayudar. La tercera fotografía era más reciente. Una excavación moderna en lo que parecía ser una colina rocosa. ¿Reconoces este lugar, Santiago? El niño palideció al ver la imagen. Es el Gólgota, la calavera. Ahí fue donde se detuvo, incapaz de continuar. Es importante que nos cuentes todo lo que recuerdas, dijo suavemente el doctor Richardson. Santiago respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir el momento más doloroso de su memoria. Había 3 cruces. El maestro estaba en el medio. A su derecha estaba el ladrón bueno, Dimas. A la izquierda, Gestas, que siguió maldiciendo hasta el final. ¿Recuerdas qué hora era cuando todo terminó? Como a las 3 de la tarde, el sol se puso negro como la noche y la tierra tembló tanto que las piedras se partían. Pero fue entonces cuando el profesor Ben Gurión sacó su última prueba, un fragmento de cerámica antigua con inscripciones en arameo. Santiago, este fragmento fue encontrado en una excavación reciente en el Monte de los Olivos. ¿Puedes leer lo que dice? El niño tomó el fragmento con manos pequeñas pero seguras. Sus ojos recorrieron la escritura antigua como si fuera la cosa más natural del mundo. Dna Yeshua Bar Yosef, Malkat Yehudaye, leyó con pronunciación perfecta. Los 3 especialistas se miraron con asombro. Significa, este es Jesús, hijo de José, rey de los judíos, tradujo Santiago. Es lo que escribieron en el letrero que pusieron arriba de la cruz. El silencio que siguió era absoluto. Solo se escuchaba el eco de las campanas de la iglesia y el sonido distante del tráfico de la ciudad. El monseñor Torretti se persignó lentamente. Santiago, ese fragmento fue encontrado hace apenas 2 meses. No ha sido catalogado oficialmente. No hay manera de que un niño de México pudiera conocer su existencia, mucho menos leer arameo del siglo I. Se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. Figlio mío, ¿hay algo más que quieras decirnos? ¿Algo que el maestro te haya dicho especialmente para nosotros? Santiago cerró los ojos, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. El maestro me dijo que algún día vendría gente que necesitaría saber que él de verdad resucitó, que la muerte no pudo vencerlo. Abrió los ojos y miró directamente al monseñor. Me dijo que ustedes iban a dudar mucho, pero que no tuvieran miedo, porque él sigue vivo. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano prelado. ¿Y qué más te dijo, Santiago? Que iba a regresar pronto, y que cuando regrese va a reconocer a los que creyeron sin ver. Esa tarde, mientras los especialistas del Vaticano se encerraron en la sacristía para analizar las grabaciones y tomar decisiones que marcarían la historia de la iglesia, Santiago jugaba tranquilamente en el patio de su casa como cualquier niño de 7 años.
Pero en Roma, ciudad del Vaticano, las campanas de San Pedro repicaron de manera especial. Algunos decían que era por el viento. Otros susurraban que era porque después de 2000 años, alguien había regresado para confirmar la verdad más grande jamás contada. 3 meses habían pasado desde la visita de los enviados del Vaticano. El mundo exterior seguía su curso normal, pero en la pequeña casa amarilla del barrio San Miguelito, todo había cambiado. Santiago ya no hablaba tanto del maestro. Los recuerdos de esa vida anterior se desvanecían gradualmente, como fotografías que se difuminan con el tiempo. Ahora jugaba fútbol en el patio, coleccionaba cartas de superhéroes y se emocionaba con las caricaturas de la televisión. Pero una tarde de diciembre, mientras María Elena preparaba tamales para las posadas navideñas, llegó una visita inesperada. El padre Sebastián apareció en la puerta acompañado de un sobre con sellos dorados del Vaticano. «La respuesta ha llegado», dijo simplemente. Se sentaron en la sala, la misma donde meses atrás doña Esperanza se había desmayado. El sobre crujió al abrirse, revelando un documento en papel pergamino con la firma del Papa Francisco. Después de exhaustiva investigación, leyó el padre Sebastián, la Congregación para la Doctrina de la Fe declara el caso del menor Santiago Morales como fenómeno auténtico de origen divino. María Elena se llevó las manos a la boca. Eduardo sintió que las rodillas le temblaban. El conocimiento demostrado por el niño sobre eventos, idiomas y detalles históricos del período apostólico trasciende cualquier explicación científica convencional, continuó leyendo. Por tanto, este caso se clasifica como testimonio extraordinario de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, que había estado jugando con sus carritos en el suelo, levantó la vista. ¿Ya pueden creer que es verdad?, preguntó con inocencia. El padre Sebastián sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, hijo, ya podemos creer. Pero el documento tenía más sorpresas. El Vaticano había decidido crear un archivo especial para el caso, y cuando Santiago creciera, tendría acceso directo a los estudios más profundos sobre los primeros cristianos. También hay algo más, añadió el padre Sebastián. El Papa quiere conocerte cuando cumplas 18 años. Santiago se encogió de hombros. Está bien, pero espero que ya no me acuerde de todo esto. Quiero ser un niño normal. 5 años habían pasado desde aquel diciembre cuando llegó la carta papal. Santiago ahora tenía 12 años, estudiaba la secundaria y ayudaba a su padre Eduardo en el taller los fines de semana. Los recuerdos de Samuel, el joven que siguió a Jesús por los caminos polvorientos de Galilea, eran apenas susurros en su memoria, como ecos de un sueño muy profundo. La familia Morales había encontrado una nueva rutina. Eduardo seguía trabajando en la maquiladora. María Elena continuaba enseñando en la primaria, y Santiago era simplemente un muchacho potosino que jugaba en el equipo de fútbol de su escuela y coleccionaba monedas antiguas. Pero había algo que no había cambiado. En las noches silenciosas de San Luis Potosí, cuando el viento del desierto movía las hojas del tejocote en el patio, a veces se podía escuchar a Santiago susurrar palabras suaves en un idioma que sus padres ya no reconocían como extraño. Una tarde de marzo, mientras organizaba sus cosas para mudarse a un cuarto más grande, Santiago encontró algo bajo su colchón que no recordaba haber puesto ahí. Una pequeña piedra blanca, perfectamente lisa, que brillaba suavemente bajo la luz. «Mamá», dijo corriendo hacia la cocina donde María Elena preparaba quesadillas. «Encontré esto. No sé de dónde salió». María Elena tomó la piedra entre sus manos. Era cálida al tacto y tenía un peso extraño, como si fuera mucho más antigua de lo que parecía. «¿Te acuerdas de algo, Santiago?» El muchacho arrugó la frente, como cuando trataba de recordar una lección difícil de matemáticas. «A veces tengo sueños raros», dijo finalmente. «Sueño con un hombre muy bueno que me dice que no olvide que él siempre está conmigo. Pero cuando despierto, no me acuerdo de su cara». María Elena guardó la piedra en el mismo cajón donde tenía las fotografías de cuando Santiago era pequeño, junto con los documentos del Vaticano y las cartas del padre Sebastián, tesoros de una experiencia que había transformado su fe para siempre. Esa noche, después de cenar tacos de guisado y ver las noticias en la televisión, Santiago se despidió de sus padres como todas las noches. «Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá».
Pero cuando llegó a la puerta de su cuarto, se detuvo y se volteó hacia ellos con esa sonrisa que María Elena recordaría para toda la vida. ¿Saben qué? Aunque ya no me acuerdo de todo, sí sé algo. Ustedes son los mejores papás que el cielo me pudo mandar. Se fue a dormir silbando una melodía que ninguno de los dos reconoció, pero que los llenó de una paz inexplicable. Eduardo apagó la televisión y tomó la mano de María Elena. ¿Crees que algún día entenderemos todo lo que vivimos? No lo sé, mi amor, respondió ella viendo hacia el cuarto donde su hijo ya dormía. Pero creo que no necesitamos entenderlo. Solo necesitamos estar agradecidos.